Durante las semanas anteriores hemos enseñado acerca de las solas, que no es otra cosa que algunos principios teológicos que se dibujaron a través de la Reforma Protestante para sintetizar la enseñanza que había detrás de todas aquellas discusiones, todas aquellas disertaciones, escritos, etcétera, etcétera. Nosotros como seres humanos necesitamos tener principios muy claros. No es lo mismo decirle a un niño, lava la loza, vístete bien, tiende la cama, no grites, no hagas esto, no hagas aquello, llega temprano a la casa, que decirle, obedece a tus padres. Cumple la misma función, pero es mucho más sencillo comunicar una verdad cuando está enmarcada en una frase concreta que transmite una verdad particular. Entonces no es lo mismo coger toda la palabra de Dios y leerla desde Génesis hasta Apocalipsis y encontrar diferentes mandatos, encontrar diferentes exhortaciones, encontrar diferentes súplicas, oraciones, promesas y tratar de vivir de acuerdo a ellas, que si nosotros logramos sintetizar la enseñanza de la Escritura en una frase que sea real, que sea precisa y que comunique lo que la Escritura quiere que nosotros entendamos. Y esto es precisamente lo que las solas cumplen como propósito. Solamente la Escritura, solamente Cristo Jesús, solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe, justificación por la fe, y solamente a Dios sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Cuando la Reforma estuvo en su auge, unos años más tarde se vieron los frutos de esto. Se levantaron algunas controversias acerca de si la salvación verdaderamente era como lo estaba enseñando la iglesia en ese momento. Hombres como Arminio dijeron que no era del todo de esa manera. Eso usted lo conocerá en la historia como la contrarreforma o la protesta, donde este hombre dijo, no, definitivamente no puede ser así, pero no vamos a entrar en detalles. Lo que sí quiero que nosotros tengamos en mente, hermanos, es que la palabra de Dios es clara en asuntos como la salvación. De hecho, escuche esto, si la Biblia no fuese clara acerca de los temas de la salvación, tendríamos un grave problema. Porque no habría forma de que Dios, el Espíritu Santo, comunicara a nuestros corazones la forma de la salvación si no estuviera claro en las Escrituras. Estaríamos errantes como estaba la iglesia antes de que la Biblia fuese traducida a los idiomas comunes y de ahí en adelante hasta nuestros días. Siempre me ha parecido chistoso que la Iglesia Católica Romana protestó en contra de que se tradujera la palabra de Dios, y toda la guerra y toda la oposición que la Iglesia Católica produjo fue porque se tradujo la palabra de Dios y porque ahora el pueblo tenía acceso al consejo divino. Pero si ellos realmente fueran coherentes con lo que dijeron, ellos no deberían tener Biblias en sus casas, porque por eso fue que ellos protestaron. Como Andrés decía cuando empezamos a estudiar esto, la Escritura, la sola Escritura, es la base, es la columna vertebral de toda la Reforma. Sin Escritura no habría absolutamente nada. Sin la sola Escritura, si los reformadores no hubieran vuelto a las Escrituras, si los reformadores no hubieran tomado el papel, el trabajo de escudriñar lo que la palabra de Dios enseñaba para enseñarlo al pueblo, no habría nada, absolutamente no estaríamos hablando de esto hoy. Y usted dirá, Edgar, pero Dios es soberano y Dios hubiera escogido a otro hombre. No, Dios decidió escoger a Martín Lutero. Y era él o era él. Y Dios decidió escoger a Calvino, a Zwinglio y a otros tantos reformadores, hombres que fueron a las Escrituras a ver
lo que Dios decía. Cuando se levantan esas protestas, la iglesia en ese momento reacciona de una manera fuerte, porque el arminianismo en ese momento era volver a las enseñanzas de Roma. ¿Qué pasó? Yo quiero que usted entienda lo que sucedió históricamente. La Iglesia Católica Romana tenía encerrado el conocimiento bíblico y teológico, el conocimiento espiritual, el conocimiento divino. La sabiduría divina estaba encerrada a unos cuantos hombres que sabían latín, griego, hebreo y otras lenguas, y tenían conocimiento teológico. Yo quiero que usted entienda esto. Ellos, y solamente ellos, tenían acceso a las Escrituras. Si usted recuerda la película, la gente vivía atemorizada, vivía sin esperanza, porque ellos no podían, no tenían una base sólida sobre la cual fundamentar su fe. Ellos se atenían a lo que la iglesia romana les enseñara. Y cuando Dios levanta a Martín Lutero, lo levanta precisamente para revertir todas aquellas cosas que estaban sucediendo porque la iglesia no tenía la palabra de Dios. Más adelante, cuando Calvino empieza a enseñar acerca de las Escrituras, Calvino es considerado no solamente por las personas que creen en las doctrinas reformadas, sino por otras personas, incluso por teólogos católicos, que fue un hombre brillante, un hombre al cual Dios le dio una luz particular sobre las Escrituras. Con él conocemos lo que hoy entendemos en la iglesia como teología sistemática. O sea, fue uno de los teólogos que logró sistematizar. ¿Qué significa eso? Era lo que hablábamos ahorita. No es lo mismo decirle a un niño, haz esto, aquello, a decirle, obedece a tus padres. Eso es sistematizar. Eso es colocar la enseñanza bíblica en un concepto claro que comunique todo aquello que tendríamos que comunicar con una lista. ¿Sí? Tendríamos que decirle a los niños, haz esto, aquello. Ahora, no estamos diciendo que él hizo algo extraordinario. Él simplemente fue guiado por el Señor a comunicar la palabra de Dios. Efesios 4, capítulo 11 dice que después de que Cristo resucitó, Él dio dones a los hombres. Dio pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles para la edificación de los santos, ¿cierto? Para la obra del ministerio. Es decir, los pastores y los maestros que Dios ha dado a través de la historia son dones, son regalos de Cristo para la edificación de la iglesia y para que la obra del ministerio sea llevada a cabo. Entonces, cuando hablamos de esto, solamente queremos decir que este hombre fue un instrumento más en las manos de Dios para avanzar el reino en la dirección que el Espíritu Santo quería que hacía avanzar el reino. Calvino no diseñó los 5 puntos del calvinismo. De pronto usted se sorprende ante eso y dice, ¿cómo así? Los 5 puntos del calvinismo ni siquiera son una sistematización de la doctrina reformada. Los 5 puntos del calvinismo son una respuesta a los 5 puntos diseñados por el arminianismo, donde se negaban las realidades espirituales del Evangelio. Y es que usted, hermano, no puede creer que Cristo vino al mundo a morir en una cruz y que sin embargo está sujeto, Dios el Padre, a su fe para que esa obra sea completa. Cristo, antes de morir, unos días antes de morir, Él estaba con sus discípulos y empezó a orar con él allá en Juan 17 y les dijo, Padre, he acabado la obra que me diste, entonces ahora glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado a ti. Y cuando Cristo entregó su vida, Él dijo, consumado es. Hermanos, si consumado es no es claro, entonces ¿qué más puede ser claro? Si el Cristo de las Escrituras dijo que su obra de salvación
fue completa en la cruz. ¿Quiénes somos usted y yo para decir que necesitamos agregarle algo más para que ese sacrificio sea efectivo? Está en juego la gloria de Dios en el Evangelio si negamos que Dios ha diseñado la salvación de una manera particular. Las 5 solas en medio de este momento histórico vienen a ser como aquellos principios que recogen las enseñanzas de todos aquellos reformadores, de las personas que estaban envueltas en esas controversias. Cuando ellos se referían a sola escritura, querían decirnos que no podemos seguir confiando en lo que digan los papas. Martín Lutero dijo que a veces, que continuamente los papas se contradicen entre ellos, pero la escritura no se contradice. Pero la razón no es que ellos se contradigan y la escritura no se contradiga. La razón es que Dios, el Padre, por la autoridad que tiene como Dios, decretó desde antes de la fundación del mundo que este libro se escribiera y que su iglesia viviera a través de ella y por ella y en ella. Entonces la escritura es la recopilación del consejo de Dios, la voluntad de Dios revelada para nosotros. No hay nada más fuera de ella. No hay autoridad fuera de las escrituras. No existe nada más. Cuando se referían a solo Cristo, a sola gracia y a solo fide, se referían a que solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio perfecto y la obra consumada y la persona de Cristo Jesús. O sea que las 5 solas estaban resumiendo lo que se creía en la iglesia de ese entonces. Nosotros necesitamos principios para vivir la vida. Si usted ha tenido oportunidad de ir a otras iglesias, usted se ha dado cuenta que cada año se les ocurren unas super ideas a los pastores y hacen visiones nuevas, ¿cierto? Este año va a ser el año de la cosecha, el otro año va a ser el año de la recolección, el otro de la consolidación, el otro del evangelismo, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia tiene claro lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Hay que leer primera, segunda Timoteo y Tito para entender qué es lo que Dios quiere acerca de la iglesia. Pero si le prestamos un poco de atención a lo que ellos están haciendo, aunque está equivocado, está revelando un principio de enseñanza que todos y cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Y es que para nosotros es más difícil recolectar diferentes cosas de las Escrituras y obedecerlas. Es más difícil así contamos con una declaración bíblica concreta que dirija nuestro camino. No es lo mismo decir que debemos ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, etcétera y etcétera, a decir, hermanos, debemos vivir para glorificar a Dios, para agradar a Cristo y para honrarlo solo a Él. Es mucho más sencillo, es mucho más bíblico inclusive. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y encontramos esas perlas preciosas y las entendemos, es cuando podemos vivir de acuerdo a ellas. Y por eso les insto, hermanos, a que escudriñemos aún más las Escrituras. Solo a Dios la gloria, o soli Deo gloria, o solamente a Dios la gloria, es exclusivo. Y es lo que vamos a ver hoy, es exclusivo. O sea, solamente a Dios la gloria no significa que Dios y mis tradiciones, Dios y mi manera de pensar, Dios y mis opiniones, Dios y mi orgullo, no, Dios y solo Dios y nada más que Dios. Eso es lo que nos quiere comunicar. Pero la doctrina reformada no solamente se centró en la doctrina de la salvación. Ellos no solamente estaban hablando de cómo el hombre llega a ser salvo y cómo Dios decreta la salvación de un pecador. No, cuando ellos pensaron en solamente a Dios la gloria, estaban pensando en todos los aspectos de la vida. Todos, absolutamente todos. No solamente cómo es Dios glorificado a través de la salvación de un pecador en Cristo, por la sola fe y por la gracia de Dios. No solamente estaban pensando en eso, estaban pensando en cómo nosotros podemos coger las Escrituras y convertirlas en nuestra cosmovisión, convertirlas en los lentes a través de la cual vemos la vida, convertirla en el manual
por el cual nosotros nos dirigimos, convertirla en el tribunal que dictamina nuestra vida, convertirla en la ley que nos obliga a la obediencia. Eso es lo que ellos estaban pensando, pero ellos no estaban pensando nada nuevo. Ellos no estaban pensando nada nuevo. El Señor Jesucristo ya lo había dicho miles de años antes: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las Escrituras, solamente las Escrituras iban a santificar al pueblo de Dios. Solo a Dios la gloria es el clímax de la reforma. Si sola Escritura es la parte inferior de la montaña, sola gloria es el pináculo, es la parte más alta, es el Everest de las Escrituras. Hermanos, no existe cristianismo, absolutamente no existe cristianismo si no está cimentado en las Escrituras, si no se exalta el nombre de Cristo, si no se vive por gracia, si no se cree a través de la fe y si no se glorifica a Dios. No existe cristianismo, no existe. Todo lo demás que no se cimente a esos principios no es cristianismo, es una secta, es algo completamente apartado de la revelación de Dios. Y por eso nosotros debemos temer a no vivir para la gloria de Dios. Debemos temer. Soli Deo Gloria es el clímax de las 5 solas. Porque tú no puedes glorificar a Dios si tu vida no está dominada por las Escrituras. Tú no puedes vivir la vida cristiana si tú crees que puedes aportar algo a tu salvación o a tu santificación. Y alguien dirá: Edgar, nosotros aportamos obediencia para ser santificados. Pero esa obediencia es obrada por el glorioso Espíritu de Dios que coloca en nosotros el querer y el hacer. El principio es sencillo. Si somos santificados, a Dios sea la gloria. Y si no somos santificados, es nuestra responsabilidad porque hemos sido negligentes en nuestro deber. Lo que le quiero decir, hermano, es que la teología verdadera reconoce quién está en el trono. La verdadera teología no coloca a Dios en el trono, porque es que Él nunca se ha bajado de allí. Son los hombres que han escrito libros y han diseñado sistemas teológicos donde ellos quitan a Dios del trono, pero Él nunca se ha bajado del trono. Él siempre ha estado sentado allí. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras y le decimos: Señor, yo quiero vivir para tu gloria, simplemente estamos ocupando el lugar que nos corresponde en el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho. De hecho, estamos en contra de Dios si robamos una pizca de su gloria. Porque Dios no tendrá por inocente al malvado. Romanos 11, verso 36, nos habla de el principio teológico por el cual Dios hizo todo lo que existe. Y si el Espíritu Santo tiene a bien revelar esta palabra a su corazón hoy, se van a solucionar muchos problemas que tenemos en nuestro diario vivir. Y yo ruego que el Señor revele esto a nuestros corazones hoy. Cuando usted está triste, cuando usted está desanimado, cuando usted está defraudado, se siente que ya no puede más, cuando usted está mirando a sí mismo, cuando usted está concentrado en lo que no fue y pudo haber sido, usted debe reconocer que el universo no existe, ni usted mismo existe para sí mismo. Usted debe reconocer que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, fue creado con un solo propósito: glorificar el nombre del Padre en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo.
incluso los inconversos y los peores ateos, fueron creados para glorificar el nombre de Dios. Y con esto no estoy diciendo que Dios los creó ateos. Estoy diciendo que Dios creó a todo ser humano, aún el peor de ellos fue creado para glorificar el nombre de Dios. No hay otro propósito. No existe otra cosa. Y si usted está pensando que el propósito de la vida es ser profesional, tener una carrera y tener un estatus, casarse, tener hijos y ser feliz, ese no es el propósito. Esos son medios a través de los cuales nosotros logramos el propósito de nuestra vida. El versículo 36 dice, por Él, porque de Él, y por Él, y para Él, son algunas cosas. Todas las cosas. A Él, y solamente a Él, sea la gloria en este tiempo solamente. No, siempre, ¿cierto? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque el título de propiedad de todas las cosas que existen es del Dios único y verdadero, porque a través de Él y por su decreto eterno decidió crearlas y porque fueron creadas para glorificarlo solamente a Él. Cuando se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que él estuviese ciego? ¿Él o sus padres? El Señor Jesucristo le respondió diciendo, no, sino que fue así para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. La Escritura es clara acerca de cuál es el propósito de nuestra vida. Hay un catecismo que lo resume de esta manera. El propósito de la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Es claro, y es bíblico, y es cristiano, y es histórico, y le da gloria a Dios. Y no hay nada que pueda refutar esa verdad. Todo, absolutamente todo, fue creado para glorificar el nombre de Dios. Porque Dios hizo todas las cosas para sí mismo, es que nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva de vida y dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a enfocarnos más en Él. Debemos enfocarnos más en Él. Y aquí adquiere sentido todo lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué se debe aplicar la disciplina bíblica en la iglesia, por ejemplo? Porque queremos glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Alguien que no tenga una doctrina correcta podría responder porque yo quiero conseguir cosas. Porque Dios dice en su palabra que si yo oro de acuerdo a su voluntad, Él me oye y Él me lo va a dar, y eso es bíblico. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el clímax de la oración? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene cuando oramos? ¿Una excusa para darnos cosas? ¿O Dios está buscando ser glorificado en todo lo que nosotros hacemos? Porque existe el matrimonio, porque existen los padres y porque existen los hijos. Existen para que esos niños glorifiquen a Dios. Existen para que esos padres modelen el amor de Dios hacia una raza caída que necesita salvación. Salmos 29. Salmos 29, verso 1.
dice lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y el Salmo 115, verso 1, nos habla de la actitud que nosotros debemos tener ante lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Si el Nuevo Testamento nos dice que todo fue hecho para la gloria de Dios, el Salmo 115 nos dice cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante esta realidad. Versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Me parece interesante que el salmista niega 2 veces. Como cuando usted comete un acto terrible, o como cuando usted presencia un acto terrible que usted se aparta de eso, como cuando aquellos hombres de Dios vieron el rostro del ángel de Jehová y tuvieron temor, se apartaron, así como cuando Pedro le fue revelado el Cristo y él cayó y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Con esa misma actitud, el salmista está diciendo: Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, sea toda la gloria. Da gloria a tu nombre, Señor. Ni siquiera pudiésemos nosotros imaginar a Dios dándonos gloria, glorificándonos. Porque incluso la glorificación futura, cuando Cristo Jesús venga a rescatar a su iglesia, será para su propia gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hablando acerca de la salvación de los hombres, un teólogo escribió lo siguiente: simplemente el hecho de que la salvación es solo mediante la fe, solo mediante la gracia y solo en Cristo, sin ninguna contribución meritoria de nuestra parte, asegura que toda la gloria es de Dios y no nuestra. Del mismo modo, el hecho de que solo la Escritura es nuestra autoridad final, sin ninguna tradición eclesiástica, magisterio o papa que lo complemente o anule, protege la gloria de Dios contra toda presunción humana. Tremendo. Leo la parte final para ustedes. De la misma manera que la Escritura sea nuestra autoridad final, sin ninguna tradición eclesiástica, magisterio o papa que lo complemente o anule, protege la gloria de Dios contra toda presunción humana. Y esa palabra final me parece muy apropiada: presunción. Porque si alguien se coloca en el trono, realmente no es porque esté ocupando el trono, sino que está presumiendo estar en el trono. Pero el trono ha sido ocupado, está siendo ocupado y permanecerá ocupado por una sola persona: Dios, en Cristo Jesús. Porque Dios dijo que daría todo reino y todo juicio al Hijo. Y al final de los tiempos se unirá ese trono en un solo trono. Y la Trinidad gobernará al pueblo de Dios por todas las edades. Hermanos, no existe posibilidad de que nosotros vivamos para la gloria de Dios si primeramente no entendemos que el Evangelio está claramente expresado en las Escrituras como un acto soberano de gracia de principio a fin. No es posible. No es posible. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. No es posible. No es posible. Y por eso las personas que entendemos estas verdades debemos tener temor de que nuestras vidas, que usemos esta doctrina para colocarnos nosotros mismos en el trono. Que usemos esta doctrina para menospreciar a aquellos que han sido salvos por la misma gracia que nosotros decimos proclamar. Y que tratemos a otras personas con dureza y con arrogancia, cuando Dios el Padre en Cristo Jesús a nosotros no nos ha tratado de esa manera.
Por eso un hermano decía alguna vez, es una contradicción un hermano que entienda esto y sea orgulloso. Porque qué orgullo puede sentir usted cuando usted sabe que usted es un pecador que está muerto en delitos y pecados y que no existía la más mínima posibilidad de que usted fuera salvo, sino que Dios se dignara tener misericordia de usted. ¿Qué orgullo puede sentir uno en eso? Cuando uno sabe que si Dios lo miró con ojos de misericordia. Hace unos años, yo conocí al Señor a mis 17 años. Y duré aproximadamente unos 5 o 6 años viviendo desordenadamente. Descuidé mi vida y llegué a hacer cosas terribles que ni siquiera soy capaz de nombrarlas delante de ustedes. Pero yo no vivía feliz. Yo vivía triste porque sabía que estaba mal. Pero también vivía impotente porque sabía que no podía levantarme de esa situación. Y por la gracia de Dios, yo siempre, en alguna vez en una reunión, en una consejería con el pastor, yo le decía, pastor, yo no puedo con esto. Yo he ayunado, yo he orado, yo he echado fuera demonios, yo he hecho todo lo que ustedes dicen que hay que hacer para ser santificados y no ha sido así en mi vida. No ha sido así en mi vida. Y yo vivía mal, triste. Aunque por fuera pareciera normal, yo estaba triste. Había perdido el gozo de Dios. Pero una vez, de tantas veces, yo le decía, Señor, tú tienes que hacer algo conmigo. Porque yo no veo que yo pueda realmente agradarte. Y una vez en mi habitación, yo volví a sentirme igual y yo caí de rodillas y le dije, Señor, tú tienes que hacer algo conmigo. Pero no se lo dije así. Le dije, Señor, por favor, haz algo conmigo. Yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti, pero no puedo, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, pero siento que el pecado es más poderoso que yo. Pero yo quiero, Señor. Yo realmente te amo. Yo quiero salir de esa situación. El Señor tuvo misericordia de mí y algo pasó en mi vida. Algo hizo Dios y me levantó de esa situación. Hermanos, esto no se lo cuento para enaltecerme, sino para decirle que nosotros vivimos así. Nosotros realmente estamos desprovistos de toda gracia, de todo poder, si no acudimos a Dios. Nuestra vida no va a glorificar a Dios si nosotros creemos que podemos vivirla por nosotros mismos. Nuestra vida no va a agradar a Dios si nosotros creemos que podemos nosotros autogestionar nuestra existencia, que nosotros podemos vivir como nosotros creemos que es bíblico vivir. No tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho. Y por eso, cuando la Escritura nos exhorta, nosotros no deberíamos cuestionar. No va a ser fácil obedecer la palabra de Dios, pero algo sí va a ser claro en nuestra vida, y es que le vamos a decir al Señor, Padre, esto es difícil vivirlo, pero si tú me das la gracia, yo podré hacerlo, porque es solamente por ti, Señor. Solamente por ti y nada más que por ti. Cuando hablamos de solo a Dios la gloria, creo yo que respondemos a dos preguntas. Cuando hablamos de solo a Dios la gloria, creo que respondemos a dos preguntas que la podemos formular de la siguiente manera. ¿Cómo vivo yo mi vida? Cuando hablamos de solo a Dios la gloria, debemos preguntarnos, ¿cómo vivo yo mi vida? Y esa pregunta se la debe hacer cualquier persona, así esté en este lugar y no conozca a Cristo. Y la siguiente pregunta que la persona debe hacerse es, ¿cómo veo yo la vida? La respuesta que nosotros demos a estas preguntas determinarán en los cristianos si están viviendo una verdadera fe. Y aunque es posible que alguien siendo cristiano
no viva de esta manera, ciertamente Dios no permitirá que su nombre sea blasfemado por ese hijo suyo. ¿Cómo vivo yo la vida y cómo veo yo la vida? La vida la veo como una oportunidad de agradar y glorificar el nombre de Dios. Así veo yo la vida, como una oportunidad única en mi existencia de agradar a Dios de la forma en que lo puedo agradar en esta tierra. Porque en la eternidad lo agradaremos y lo glorificaremos, pero solo tenemos esta vida como oportunidad para agradarlo aquí y ahora. De hecho, un verdadero cristiano va a vivir aquí y ahora glorificando a Dios. La siguiente respuesta sería: yo vivo la vida de una forma que glorifique a Dios. Yo veo la vida como una forma de agradar a Dios y yo vivo la vida de una forma que agrade a Dios. Ahora entendemos por qué necesitamos conocer las Escrituras. Porque no podemos tener esa perspectiva, no podemos tener esta opinión divina acerca de la vida y de la existencia si no conocemos lo que Dios... O sea, el propósito de nuestra vida es alinearnos a la visión de Dios de este mundo. Esa es la misión del estudio bíblico. Que nuestra mente se acople al molde soberano de Dios, a los lentes divinos de Dios. Nosotros estudiamos las Escrituras para ver como Dios ve. Para ver como Dios ve. No existe estudio bíblico si no llegamos a ese punto. Y si no buscamos ese propósito. No existe. Es información. Es información y nada más que información. Y por eso vemos personas que son duras, que son personas que creen estas doctrinas, pero son duras y son secas y no tienen fuego porque no aplican correctamente esto. Y nosotros debemos temer para que nosotros no vivamos así. Y debemos exhortarlos a ellos también para que vivan así. Y eso no nos hace orgullosos. Eso nos hace misericordiosos para que exhortemos a nuestros hermanos y a nosotros mismos a vivir como Dios quiere que vivamos. No es posible vivir la vida cristiana de otra manera. Nosotros no estudiamos exégesis, no estudiamos expositivamente, no vamos a un seminario porque queremos ser reconocidos. Nosotros hacemos eso porque queremos ser más fieles, porque queremos agradar a Dios y porque queremos vivir como Él manda. 1 Corintios capítulo 10. Este versículo es tremendo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31, habla acerca de la forma en que nosotros podemos vivir lo que hemos enseñado, las preguntas que hemos hecho y el propósito de nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31 dice: si pues coméis, hacéis... Leámoslo otra vez, hermanos, por favor. Quiero llamar su atención en este texto a la realidad de que la gloria de Dios en la vida de los creyentes está amarrada con 3 nudos a la obediencia práctica que nosotros profesamos. No existe gloria de Dios
únicamente en tener una doctrina correcta. No existe gloria de Dios únicamente en poder delinear quién es Jesús en las Escrituras. Este texto me dice que la gloria de Dios se manifiesta y se vive en la conducta del creyente. Se vive en todas aquellas cosas que nosotros podemos y debemos hacer. Versículo 31 dice, nuevamente leo para ustedes, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo. ¿Usted sabe qué significa todo? Piensen, yo siempre cuando hablo con alguien quiero hablar a su conciencia, le digo lo siguiente: tú eres aquello que haces cuando nadie te ve. Aquello que tú te permites hacer cuando no hay nadie que te esté viendo, ni supervisando, ni reprochando tu conducta, eso eres tú realmente en tu corazón. Y eso revela que el que actúa de esta manera no tiene temor de Dios. Porque ¿qué importa que nos vean los hombres? ¿Y qué importa que los hombres nos denigren? ¿Y qué importa que los hombres levanten falso testimonio o verdadero testimonio si Dios en el trono no aprueba nuestra conducta? Se podría levantar toda la humanidad contra nosotros, pero si Dios ha dicho que somos sus hijos y somos justificados, se puede caer el mundo, pero el poderoso está a nuestro favor. Pero todo lo contrario me daría mucho más temor. Que todos los hombres nos aplaudan, que todos los hombres nos feliciten, que todos los hombres nos elogien y nos digan cuán honrosos somos. Pero que Dios desde el trono esté diciendo que desaprueba nuestra conducta debería ser el peor de los fracasos para nosotros. De hecho, es el peor de los fracasos. Ananías y Zafira murieron por esto. Y vino temor a la iglesia de Dios. Vino temor a la iglesia de Dios. Hermanos, yo ruego que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esto. De verdad, de todo corazón. Es un imposible para nosotros. Estamos tan llenos de cosas en este día. Estamos corriendo tan aprisa. Estamos tan preocupados por las cosas de este mundo. Todos nosotros acá estamos preocupados por las cosas de este mundo. Y debemos examinar nuestro corazón. Y que sea el Espíritu Santo el que muestre qué está pasando con nuestra vida y que no nos permite vivir de esta manera. Nosotros nos colocamos demasiadas excusas. Demasiadas excusas. Demasiadas excusas nos colocamos. Pero es que no es posible vivir este principio de glorificar a Dios en todo y poner excusas. No es posible. Pero yo tampoco quiero, hermanos, que ustedes se sientan desanimados si usted cree que su vida no está viviéndose de esa manera. Yo le quiero animar a que la obra de Cristo incluyó esto para usted. La obra de Cristo incluyó que nosotros viviéramos para la gloria de Dios. Me gusta como Paul Washer lo ilustra. La obra de Dios es tan tremenda, es tan grande, que Dios, y perdónenme lo que están acá, solo les voy a ilustrar, dentro de todos estos pecadores, es increíble. O sea, ese es el mundo, esa es la humanidad. Y ahí estamos representados usted y yo. Y Dios va a ese mundo
Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y sabe qué hace Dios? Te toma de la mano, te saca del mundo, te limpia, te purifica, te restaura con su sangre preciosa, te transforma completamente. ¿Y sabes qué hace ahora? Te devuelve al mundo para que tú vivas una vida que le glorifique en ese mundo. Eso hace nuestro gran Dios. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Y eso es lo que hace nuestro gran Dios. Y eso lo hizo posible nuestro Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Cristo lo hizo todo? Porque si faltase algo para que le añadiéramos a ese sacrificio, Dios no podría hacer esto. No podría. Dios estaría con sus manos atadas, porque no habría forma, no habría una base por la cual Él pudiera justificar al pecador. No habría forma. Yo pienso en esto, hermanos, y me llena de todo. Me da tristeza, me da gozo y me da temor. Me da gozo porque es algo que solamente Dios podía hacer en nuestra vida. Sacarnos del mundo, limpiarnos e introducirnos al mundo para que seamos sal y luz de ese mundo. Eso nos llena de gozo. Pero ¿sabe qué me llena de temor? Que yo esté en el mundo viviendo de una manera que niegue la realidad de lo que Dios hizo en mi vida. Yo sé que cuando hablamos de testimonio de vida cristiana, corremos el peligro de comunicar de que debemos tener una conducta aceptable. Pero yo quiero, hermanos, que por favor quitemos eso de nuestras cabezas hoy. No se trata de eso. No se trata de vivir en temor a que mi hermano me acuse o a que el pastor opine. Se trata de que yo no puedo negar con mi vida lo que proclamo con mi boca que Cristo hizo. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, estamos denigrando del sacrificio de Cristo. Estamos diciendo que su sacrificio no fue eficaz, aunque no tengamos esa intención. Aunque no queramos hacer esto, con nuestra conducta lo estamos haciendo. Pero me llena de temor porque sé que para mí es imposible vivir de esa manera. Y porque sé que es fácil decirlo. Pero cuando estás en medio de la prueba y la tentación, allí es cuando tu fe es verdaderamente probada. Hermanos, cambiemos de perspectiva. Cambiemos nuestra manera de pensar en este día. No hagamos las cosas para que los hombres aprueben nuestra conducta. No hagamos las cosas para que un pastor me diga sí, amén, casi como un papa. Ve en paz, hijo mío. No hagamos las cosas por eso. Ni hagamos las cosas por temor a que otros nos señalen. Hermanos, hagamos las cosas para glorificar a Dios. Hagámoslo así. Hagámoslo de esa manera. Porque solamente de esa forma podremos agradar su nombre. Esa es la marca de una iglesia bíblica. Esa es la marca de una iglesia bíblica. No alardear de estudio bíblico. No alardear de biblios, de libros teológicos. Eso no es una iglesia bíblica. La iglesia bíblica, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es la que vive para glorificarlo a Él. Alguna vez hablaba yo con una persona que debatíamos sobre el calvinismo y el arminianismo y él me decía, reconoció esto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo les concedo algo. Los calvinistas que yo conozco viven para la gloria de Dios.
yo decía, no es ser calvinista, porque es que yo no necesito ser calvinista para glorificar a Dios, yo necesito tener temor de Dios para glorificarle. Pero ciertamente es la palabra la que me va a llevar a vivir así. Y en una iglesia donde no se predique la palabra correctamente es difícil que eso pase. Porque los recursos que el Espíritu Santo tiene para santificar a esta persona son limitados. Porque el Espíritu Santo nos santificará en su verdad, no en su mentira, porque Él no tiene mentira. Él nos guiará a la verdad, no al error. Y por eso debemos tener temor, hermanos. Y oremos por eso. Señor, que podamos vivir para tu gloria. No existe mayor